Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Cristo. Ya estamos en un octavo video y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Giovanni Zambrano con nosotros, miembro de la Pastoral de Medios de la Arquidiócesis de Valencia. Hoy tenemos un tema súper interesante que tratar y es que todos somos capaces de ser influencers de Dios. Por eso decidimos titular así este video y vamos a ver cómo es el desarrollo de ser un influencer, pero no de cualquier tema, sino de llevar a Dios a las demás personas. Entonces, bueno, ya está Mauriet acá con nosotros y Gabriel Andrade, que aún está de guardia en el seminario. Vamos a empezar a definir lo que es un influencer, y es que un influencer es una persona que a través de diversos tipos o de diversos medios trata de llevar un mensaje a las personas. Nosotros conocemos ahorita mucho los influencers, quizás los youtubers, los tiktokers, hay muchos que se desenvuelven en las redes sociales y ellos tienen un público porque su contenido gusta. Entonces, de eso se trata ser influencer, de una propuesta que doy a los demás y que ellos deciden acogerla. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de un influencer? Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala y bienvenido, Giovanni, a nuestro programa. De verdad que es un tema muy interesante el ser influencer, ¿no? Llevar un mensaje dependiendo de donde te estés desenvolviendo. En este caso, influencer de Dios. Pero es bonito siempre irnos atrás a la historia, a nuestras raíces y ver desde dónde comienza todo esto, ¿no? Y lo vemos de las Sagradas Escrituras cuando nuestro Señor Jesucristo influye en los demás, influye en su forma de ser, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y cuando llega ese primer encuentro en la sinagoga y les dice a todos los que estaban allí presentes que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y ya desde ese momento, pues, él ya comenzaba a lo que era la parte de esa predicación. Pero lo vemos más interesante porque luego de su vida terrena y parte ya de su crucifixión y muerte, lo encontramos en su resurrección, cuando él ya en aquel monte en Galilea, nos lo explica el Evangelio de Mateo, cómo él ya envía a sus discípulos a predicar y evangelizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, ya empieza a sembrar en ellos esa influencia de Dios que él ya les había mostrado a través de su vida, pero que ahora ellos la continúen, que ellos la sigan. Y los discípulos verdaderamente creyeron y de ahí comenzó lo que es la misión de la iglesia. Luego lo vemos en el Hecho de los Apóstoles y hasta llegar aquí, hasta nuestros tiempos. Entonces por eso es interesante cómo cada uno de nosotros podemos ser influencers de Dios desde el espacio donde nos encontremos. Por eso aquí a nuestro invitado Giovanni nos gustaría que él nos hablara un poco de cómo es su experiencia en este caso como influencer de Dios. Bueno, muchas gracias a María Gabriela y a Mauriet por invitarme a este espacio de evangelización, de compartir con ustedes un poco sobre este trabajo, ¿no?, de las redes sociales y este tema maravilloso de ser influencer de Dios, que es un reto súper grande, porque ahorita, bueno, vemos en las redes sociales como cualquier persona puede convertirse en tendencia. Es decir, con un baile, con un canto, con cualquier otra acción que a las redes sociales le interese, te hace tendencia. Ahora, cómo ser un influencer de Dios es un reto grande porque tenemos ese primer envío, ese primer llamado de Jesucristo que nos hace, ¿verdad?, desde el primer momento a ser evangelizadores, a ser testigos de su palabra, no solamente en anunciarlo, sino también vivir la palabra de Dios con cada acción. Yo creo que el influencer, que era la pregunta que dejábamos como en la mesa, es esa persona que tiene la capacidad de conocer algún tema o de tener la certeza de algo y influenciar en una gran masa. Es decir, yo puedo saber algo de cocina, que no sé cocina, pero un ejemplo, y puedo decir que sé cocinar y muchas personas van a seguir como yo cocino porque les gusta cuando le echo azúcar o no al café, y así es un influencer. La gente se apega o le gusta el carisma de uno y por eso lo promueve, lo sigue y bueno, hasta donde las redes te quieran llevar. Bueno, yo creo que uno de los detalles de ser influencer de Dios es que no solamente tienes que comunicar un mensaje en general, sino que prácticamente estás yendo contracorriente, porque ahorita lo bueno se ha convertido en lo malo y lo malo se ha convertido en lo bueno. Entonces, cuando alguien propone o lleva a Dios en las redes sociales, enseguida hay como un choque,
porque no es algo que pueda ser usual que se pueda llevar a Dios a través de una red social. Ahora, a través de la arquidiócesis es como mucho más porque abarcas no simplemente una parroquia, no un movimiento, no una escuela, sino que abarcas muchas parroquias que están dentro de la arquidiócesis y llevas esa información. Y en sí hay una influencia porque cuando la arquidiócesis por Instagram comparte algo, todas las parroquias lo comparten. Entonces, ¿cómo se trata ese trabajo de llevar esos medios de la arquidiócesis de Valencia? ¿Cómo te ha resultado? Bueno, es un reto sumamente grande, ¿no? Porque no es solamente, bueno, mi persona, sino también un equipo. El director del departamento de medios es el padre Miguel Romero, que también es como un influencer también en las redes, porque Claro. si lo vemos, ¿verdad? @Padre Miguel R, que es su red social, y bueno, hace un trabajo súper maravilloso allí. Pero ha sido un trabajo también, digamos que de esfuerzo, de pasión, de constancia, porque bueno, tenemos un objetivo claro, es que la comunicación en comunión. Desde que yo llegué al departamento y con el padre Miguel hemos trabajado ese eslogan, ¿verdad? Que la comunicación tiene que ser en comunión para este tipo de redes, ¿no? Como es las redes de la Arquidiócesis de Valencia, que es una red institucional, más que una red de influencia. Claro. Es una red institucional porque vemos la iglesia en Valencia en la web, la iglesia que peregrina aquí en la Fundación Mendoza, pero que también peregrina en Bejuma, que también peregrina en San Joaquín, en Huigo, es decir, en todo este territorio eclesiástico que compone la Arquidiócesis de Valencia. Y esa unidad se construye a través del esfuerzo y del trabajo de todos, de entender de que solo no podemos, de que estamos en un mundo donde no podemos estar por allá una sola persona hablando de Jesucristo, sino que tenemos que unirnos e inundar las redes. Un ejemplo sumamente visible cuando vemos un acontecer político, para no nombrar bandos, pero algo político, ¿no? Se vuelve como tendencia porque se unen esas redes y el que menos tiene, así tengan 5 seguidores, repostea ese mensaje que dijo esa persona y se convierte viral porque se hace. Así hemos tratado de hacer con nuestra arquidiócesis para que las actividades tanto de nuestras parroquias como de nuestros departamentos de pastoral tengan una eficacia en el mensaje, es decir, pueda llegar a muchos más. La arquidiócesis nos puede seguir gente de todos lados, pero no es igual que la gente de la Fundación Mendoza que sigue su parroquia se entere también lo que hace la arquidiócesis. Entonces eso es un trabajo de comunicación, pero también de comunión, es decir, de vivir en la fraternidad, y aquí vamos también enlazados con lo que ha hablado el Papa Francisco recientemente, ¿no? Fratelli fraternis tutus, hermanos todos, de esta misma iglesia, y por lo tanto necesitamos trabajar en eso. Sí, es interesante todo lo que nos comenta respecto al tema de la arquidiócesis y el trabajo de medios, porque es un trabajo, como tú decías, que es un trabajo en comunión, y es como el trabajo de las hormiguitas, pues que muy poco se ve, pero están las 24 horas trabajando, respondiendo, interactuando con las personas y llegándole a mucha gente, pues. Entonces creo que es algo muy, muy interesante. Por eso también recordamos al Papa Francisco cuando nos decía que la Virgen María era la influencer de Dios, ¿no? Cómo ella cambió la historia con aquel hágase, cuando le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Y sin María no hay Jesús. Verdaderamente desde esa aceptación y desde ese fiat que dio la Virgen María, y comenzó y cambió el rumbo de la historia, y fue una gran influencer. Sigue siendo una gran influencer, sin duda alguna, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces tenemos todos esos maravillosos ejemplos, y también nuestro beato Carlo Acutis, que era un gran influencer, ¿no? El ciberapóstol de todo esto. Ese es el límite, ¿no? Llegar a ser como Carlos Acutis. Ay, sí. Sí, es un trabajo impresionante, y cómo con tan solo 15 años pudo haber llegado a tantas personas, y cómo influenció a través de los medios. Por eso también que queremos saber cómo es ese trabajo, bueno, aparte de lo que nos has comentado, cómo hacer para llegar cada vez a más jóvenes, cómo inspirar a través del trabajo que puedes realizar tú personalmente o todo tu equipo en comunión para llegar a más personas, y para que de alguna manera también se sientan invitadas a hacer lo mismo que ustedes hacen. Yo creo que primero estar actualizado, ver qué nos marca el camino, ¿no? Ahorita, si nos ponemos a revisar las redes, ahorita el TikTok, ¿no? Está marcando un poco la pauta, y muchas cosas, que si el filtro, que si no sé qué, que si aquello.
Primero es, digamos que estar actualizado, o sea, no irnos como que en un mundo de que, bueno, que somos la iglesia, no podemos, esto no se puede hacer, sino tratar de buscar darle la vuelta como al mensaje. Porque el mundo sigue andando y no nos pregunta que si la iglesia va a hacer esto o si la iglesia nos va a acompañar. No, la iglesia debe acompañar al mundo, ¿verdad? En ese camino, meterse en esa diversidad de que existe en el mundo que nos agobia todo. Y hacer este trabajo es como evaluar también qué nos pide, es el reto de cada día, ¿no? Ahorita con la pandemia, la iglesia en el mundo, y no solamente en Valencia, sino la iglesia de todo el planeta, se tuvo que hacer como que un giro de 360 grados completo, porque en algo en que no le prestaban atención, en algo que no era muy bien visto para muchas iglesias, en algunos continentes, nos tocó trabajar. Y es que la pandemia nos obligó a meternos en este mundo digital que antes en las iglesias unas cámaras no estaba permitida, no estaba. Ahora nos toca llegar a través de notas de voz, nos toca llegar a través de en vivos en Instagram, la misa, ahora la gente se une en el televisor y está viendo su misa, o por la radio la escucha, o se mete en la página de YouTube y puede ver la radio, o puede escuchar la misa. Es decir, la gente o la iglesia ha necesitado o ha abierto ese nuevo campo de evangelización. No solamente la palabra de Dios, sino que ahora vemos en cantidad de gente que hace algo. Hace dibujos, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí, sí. me acuerdo ahorita de lo que hacemos de Roberto Sipol, quien es nuestro vicario general de la arquidiócesis, hace unos dibujos y allí va evangelizando como él pinta sus dibujos y los sube a sus redes. También audio, escucha audio de él por los grupos de WhatsApp también. Hacen audios, ¿verdad? Vemos a veces que parroquias que no conocíamos, ay, mira la parroquia de allá, mira lo que está haciendo el padre, se está grabando. Es decir, cada quien está haciendo una cosa que te dices, wow, Sí. esa parroquia existía. No, sí existe, pero ahora está en el mundo digital, digamos. Claro. Y es eso, necesitamos actualizarnos. Mientras no estemos como desactualizados, la iglesia se quede como que digamos un paso atrás, ya el mundo ha avanzado 4 pasos. Y entonces la estrategia es poder avanzar rápido a lo que va el mundo, respondiendo desde la palabra de Dios. Tampoco es que vamos a avanzar, bueno, porque ir a la par del mundo, nosotros vamos a ir contra la gente, no. Sino también ir respondiendo a los desafíos de los tiempos con una comunicación de alegría, pero también de esperanza. Yo creo que en estos tiempos de nuestro país, la comunicación de la iglesia tiene que ser una comunicación de alegría, porque es una iglesia fundada en Jesucristo, que Jesucristo es vida, que es resurrección, que es esperanza, pero también una comunicación que refleje esperanza en este pueblo que estamos sufriendo tantas cosas. Sí, es así. Yo creo que todo lo que tú has dicho con respecto a las parroquias, a lo que debe hacer cada persona o cada parroquia para poder sobresalir sobre lo demás, porque es fuerte, como antes todo estaba como calladito y ahora. Las parroquias ha sido como un trabajo maravilloso y le doy gracias a Dios siempre por eso, porque en cada parroquia los sacerdotes han hecho un esfuerzo maravilloso en apostar a esto, ¿no? Hay parroquias que no, efectivamente, porque falta capital humano, porque falta personas que le dediquen a los medios de comunicación y que no todo el mundo le gusta estar frente a unas cámaras o dirigir un audio o X, qué sé yo. Pero hay otras parroquias que yo miro con mucha alegría, que los he podido acompañar, y cuando venía para acá pensaba, y yo estuve en el departamento desde el 2016, y yo decía, wow, todo lo que hemos crecido. Yo me acuerdo que hay parroquias que iniciaron con un delegado, con una sola red social, y ahorita te ves que en Navarra casi tienen Vatican News y esa parroquia. Y es Actipresa. Es una alegría porque tú dices, bueno, el camino, ¿no? Desde que se está haciendo, porque desde el departamento de medios de la arquidiócesis promovemos también formaciones para ellos, para que nos podamos formar en determinado tema de las redes sociales, en poder llevar bien sus redes sociales, y yo creo que es un trabajo maravilloso. Sí. Yo lo veía, lo hablaba con el padre Miguel en estos días, cuando nos reuníamos para evaluar un poco, toda la cantidad de gente, o todas las cantidades de parroquias y redes que se hicieron para la Virgen del Socorro, o sea, la promoción a la devoción de la Virgen, nuestra patrona, la Virgen del Socorro, que por allí adelante está, sí, ¿verdad? Fue maravillosa. Vimos cuentas de parroquias
Bueno, novena de todo aquel y todo Raquel, el que inventó novena, cantada, Sí. hablada, Vi la serenata. serenata, Sí. de rodillas, de Maratón. pie, en la catedral, en la parroquia, en la casa, o sea, todo el mundo en las redes, tú veías esa semana, todo el mundo hablando de la Virgen del Socorro, y yo creo que fuimos el día 13, me reportaban que desde Twitter y desde Instagram el hashtag Virgen del Socorro fue una tendencia porque, bueno, fuimos trabajando. Nos Claro. apoyaron medios también que son medios nacionales y que nos promueven también en algunas actividades a nuestra arquidiócesis, pero ese también es el trabajo de cada una de las parroquias que realizaron su novena y que se dedicaron a eso, ¿no? A promover la devoción, el culto a la Virgen del Socorro, y ese es un trabajo valioso. Sí, es así. Yo creo que es eso. Yo creo que antes de todo esto o en toda esta situación nunca nos imaginamos que iba a resurgir este tema de redes sociales. Y creo que lo hablábamos ya en un episodio pasado de Hablemos de Cristo, creo que con el padre Rafael, que hablamos de eso, que nos tocó misionar a través de las redes sociales. Entonces, nunca pensamos eso, pero nos tocó. Y como nos tocó, salimos totalmente de la zona de confort. Ahorita, yo creo que el Papa sabía lo que iba a pasar, porque el Papa en el 2019, en enero, empezando el año, decía, la Virgen María es la influencer de Dios. Es decir, es un modelo de influencer con el sí que dijo la Virgen María, y yo creo que el Papa ya como que prevenía que la cosa iba a pasar por ahí. Con una palabra con la cual te identificas en todo este compromiso con los medios? Una palabra con que me identifico. Personalmente en tu servicio. La alegría, yo creo que ha marcado mucho esa palabra, primero porque es parte del lema episcopal de nuestro arzobispo, Monseñor Reinaldo del Prete, quien su lema es servir al Señor con alegría. Y yo creo que cuando uno trabaja como en una organización o sirve a un equipo, hay que ir como enmarcado, ¿no?, de esa línea. Yo creo que ha sido la alegría también de comunicar y de formar. Con esa misma alegría de comunicar y de formar, ¿qué mensaje le compartes a la gente para que nos sigan sintonizando a través de este programa, este medio de evangelización y de los demás medios de evangelización de la Arquidiócesis de Valencia? Bueno, mira, primero los espacios siempre hay que aprovecharlos. Hay que hacer de todo una ventana de evangelización. Y el que ustedes estén haciendo, estén promoviendo esto, ya este es el octavo, ¿no? Octavo episodio. Es decir, porque hay un camino, hay una gente que nos sigue, que los ve, Sí. que les gusta, que se encantan con ustedes, pero sobre todo no es ustedes, sino también es el Evangelio, ¿no? Claro que sí. La forma viva de transmitir el mensaje. Yo creo Sí. que eso es lo importante. Y ahí es donde quiero llegar y enviarle un mensaje a todas las personas o a todas las parroquias y a todos los que tienen este tipo de compromisos en redes sociales y en todas algunas otras medios de comunicación, es que necesitamos hacer llegar el mensaje, inundar al mundo del Evangelio, pero no un Evangelio que solamente también, y aquí hay que tener cuidado, que no sea un Evangelio de redes sociales. Bueno, yo estoy aquí y estoy allá, pero estoy en las redes y no hago nada y me quedo transmitiendo lo que hago en las redes, sino que también la gente nos pueda ver, y ahorita se ha puesto muy en boga todo lo que es esto de humanizar un poco las redes sociales. Ahorita vemos en los cursos, hay que humanizar las redes, así también hay que hacer con el Evangelio. No solamente ahora quedarnos en lo digital, en que, bueno, qué chévere, me gustó, evangelizo desde aquí, pero también necesitamos ir a los que nos pide Virtual y presencial. virtual y presencial, no semipresencial, sino presencial. Y bueno, arriesgarse, yo creo que este es un espacio maravilloso, a mí me encantan los medios, la gente... No creo. No se te nota. La gente debería, el que tiene ese talento y ese don, aprovechelo para hacer el bien, como decía el Papa Francisco, hay que arriesgarse, ¿verdad?, a soñar, a hacer cosas grandes. Y qué bonito, siguiendo el ejemplo de María, como lo decía Maurié, el hágase, el decir sí a este plan de Dios, porque al final de todo es un plan de Dios, el comunicar es un plan de Dios, pero un comunicar, porque el primer comunicador, aunque suene por ahí trilladita la frase, es Jesucristo, porque comunicó con palabras y con obras nuestra salvación.
Claro. Bueno, le damos las gracias por haber visto este nuevo episodio de Hablemos de Cristo. Gracias a ti, Giovanni. Gracias a ustedes por invitarme. Que puso de su tiempo y de todo lo que puede pasar en el entorno. Estuvo aquí con nosotros. También queremos que puedas comentarnos todo aquello que pienses o que creas sobre ser influencer de Dios. Y si tienes alguna duda, también puedes colocarla ya en la cajita de comentarios. Te invitamos a que sigas a las redes sociales de la Arquidiócesis de Valencia, que el usuario es @arquidevalencia. Y también lo vamos a colocar por allá abajo. Y nuestras redes sociales, @EJIC-Venezuela y también @Hablemos de Cristi. Las vamos a colocar para que ustedes vayan al enlace directo. Por eso le damos las gracias y nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos de Cristo.